En la mañana Radio Cultura con 18 grados 2 décimos de temperatura, humedad 73%, la máxima por ahí de 25 grados, con el cielo ligeramente nublado, lindo día por delante, buen día por delante. Les recordamos que sigue el problema, continúa todavía la protesta de los choferes de micros de larga distancia por las restricciones. El bloqueo en Avenida 9 de Julio lleva más de 20 horas en medio de esta segunda ola de COVID-19, denuncian la delicada situación que atraviesa el rubro turístico. Y ya es el momento de comenzar la beta política, porque aquí tenemos a Ezequiel Chavay. ¿Cómo te va, Ezequiel? Hola, buenos días, buen día para todos, buen día, Quique, una alegría volver a estar con ustedes conectado para compartir información en un supermartes recargado con todo lo que está pasando en materia política y económica en la Argentina. Seguro, pero vamos a empezar el programa felicitándote porque Ezequiel es flamante papá. Así es, ayer a las 11 menos cuarto conocí a mi segundo nene, a Pedrito, y con la mamá estamos súper contentos. Acabamos de pasar unas 24 horas de la euforia a la desesperación, porque nos ha pasado de todo. Fue un nacimiento por cesárea, y a las poquitas horas que nació el bebé, que nació súper sano, la mamá tuvo una bajada de presión importante y perdió la vista. Así que te podés imaginar cómo estaba hasta hace unas horas. Y bueno, gracias a Dios y las buenas vibras y las buenas intenciones y deseos de los amigos, a la madrugada ya estaba bien, ya recuperó la vista, y en unos minutitos más vamos a estar de vuelta los tres juntos. Además, no son tiempos normales, Ezequiel. No, imagínate, hace 48 horas que estoy viviendo dentro de un hospital y te puedo decir cómo está todo revolucionado con la emergencia sanitaria del COVID. Y bueno, la desesperación también que respiran y que transmiten los médicos por la emergente situación que tenemos, cada vez con más casos, con las camas ocupadas, con las terapias que no dan abasto, y con esta necesidad imperiosa del gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad, de tratar de ir moldeando y liberando camas de ocupación no COVID, para poder tener disponibles en caso de que esta segunda ola que estamos viviendo se acentúe y se agrave, que bueno, es lamentablemente la expectativa negativa que tenemos en vista a los datos que están apareciendo día a día, ¿no? Sí, según la complejidad de los postoperatorios, cada vez son más breves las internaciones. Sí, así es decir, tratan cuanto antes de poder liberar a los pacientes que bueno, que ya están en cierto estado, valga la redundancia, de estabilidad, y bueno, liberar y tener camas disponibles. Eso fue prácticamente lo que nos pasó, y en el caso particular nuestro, yo estuve un día yendo y viniendo de la terapia intensiva donde estaba mi mujer a la neonatología donde estaba el nene, y habiendo liberado la cama de la maternidad por si hubiera una necesidad de hacer ingresar pacientes, ¿no? Claro, el bebé bien. Ahí tenés un caso puntual de cómo está la situación en los hospitales y las clínicas de la provincia de Buenos Aires. ¿El bebé bien? El bebé bien, Pedrito, un ternero engordado de 4 kilos, 320, hermoso. Así que sí, súper felices con toda la familia. Bueno. Y expectantes de juntarlo con la hermanita, con Amara. Qué bueno. Bueno, y así todo, sigue Ezequiel Chavay haciendo periodismo. Y ahí tenemos varios temas hoy. Y sí, tenemos un deber de informar a la audiencia, ¿no? De qué está pasando. Bueno, estamos compartiendo con vos precisamente, y vos siempre con información de muy buena fuente, estamos con los primeros días de restricciones. Sí, así es. Ayer a la noche, hasta muy tarde, si bien este es un gobierno nochero, pero más trasnochado ayer, una reunión entre el jefe de gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Bisotti, con un grupo de unos 20 expertos, epidemiólogos, sanitaristas, psiquiatras y de diferentes campos del ámbito de la salud, para evaluar cómo fueron estas primeras 96 horas de puesta en marcha de las nuevas restricciones en todo el país y particularmente en las zonas de alto riesgo epidemiológico como el área metropolitana de Buenos Aires. La verdad es que el panorama no pinta bien y los profesionales hoy en día están planteando que es necesario un cierre total por un breve lapso de 1 o 2 semanas, es decir, volver a una fase 1 como la que experimentamos a fines de marzo del año pasado, durante todo el mes de abril, pero
sería una fase 1, si se quiere, light, en el sentido de que por ahora intentarían que las clases presenciales de los chicos en las escuelas no se suspendan. Los profesionales que intervinieron, que lo hicieron por videoconferencia, estaban muy preocupados por el cumplimiento de estas medidas y sobre todo por las reuniones sociales. Vos sabés que durante el fin de semana se vieron escenas prácticamente desconsolantes en shoppings, en cadenas de tiendas con marcas, en grandes superficies, en supermercados, porque pareciera que las restricciones no estaban rigiendo ahí. Y obviamente existe una limitante del gobierno y de las autoridades para poder controlar las reuniones en espacios privados. Sin embargo, por el lado positivo, ven que hay menos circulación de gente, que hay, digamos, una toma de conciencia paulatina de vuelta en la sociedad. Pero bueno, les sigue preocupando esto porque enfocan y ponen la lupa en las reuniones sociales como el principal foco de contagio. Si vos te acordás, y esto lo hemos conversado la semana pasada, el gobierno intentó ir a fondo con medidas como las que hoy en día le están planteando los expertos, pero se chocó con dos problemas. Uno, interno y propio, de la propia coalición de gobierno y encabezada por el presidente Alberto Fernández, que es la falta de determinación para poder poner en marcha esto en base a evidencia empírica. Y otra fue la resistencia de los propios gobernadores, que no querían ir a restricciones más severas como las que vivimos el año pasado, para no afectar la economía, pero también atentos al descontento social y a la aceptación que podrían tener. En fin, poco a poco vamos viendo, y es de esperar que en los próximos días tengamos datos de cómo fue impactando esta nueva etapa de medidas restrictivas y en base a ahí se tomen decisiones. Es decir, que la próxima semana, quizá a fines de la semana, tengamos novedades acerca de eventuales refuerzos de este confinamiento nocturno y estas restricciones que se han establecido. Esta tarde, Cafiero y Bisotti siguen todavía con la tanda de reuniones referidas a ver cómo se están abordando y cumpliendo las nuevas normas. Van a estar reunidos con el ministro de Transporte, Mario Meoni, para evaluar precisamente cómo abordar la marea de gente que todos los días en horario pico sube a los transportes del área metropolitana, los trenes, los colectivos y también los subtes, y desde ahí, tratar de morigerarlos. Vos sabés que la capacidad del transporte público está al máximo, no se pueden poner más colectivos, no se pueden poner más trenes, no se pueden hacer circular más unidades en las líneas del subte, así que ese es un gran desafío de un gobierno que quiere no afectar la actividad económica, pero al mismo tiempo cuidar la salud, y en este punto puntual sobre el transporte hay algunas dificultades para tratar de ir a la misma velocidad con esos objetivos. Y entre tanto tenemos el desafío de ver qué pasa con las clases. Vos sabés que el fin de semana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió el paraguas con un decreto que faculta a sus funcionarios a frenar la presencialidad en varios municipios de la provincia si se complicara la situación epidemiológica. La provincia hoy en día está hablando de cerrar por distritos, que equivaldría a decir que en el conurbano, que es la zona de mayor riesgo en la provincia de Buenos Aires, podrían terminar las clases presenciales en las próximas semanas. Por ahora, La Nación está en contra de esta decisión y el ministro Trota lo ha hecho saber en varias entrevistas de que para él la posición oficial del gobierno es que la escuela no es un foco de contagio, y en igual sentido está procediendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. Déjame contarte también que hace unos pocos días hubo una reunión privada, un cónclave, entre el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, con el ministro de Desarrollo Productivo de la ciudad, José Luis Justi, y la ministra de Educación, Soledad Acuña. Tanto Justi como Acuña fueron inflexibles en que no quieren volver atrás con el cierre de actividades productivas y de instituciones educativas, pero Quirós les fue muy claro: si la curva de contagios aumenta y el porcentaje de camas ocupadas sigue en alza, va a haber que frenar porque no hay otra alternativa. Así que las definiciones las vamos a tener seguramente en la próxima semana, a ver cómo siguen las restricciones para tratar de frenar la segunda ola de COVID. Ezequiel, ya por lo pronto, mañana Ademis hace un paro, el gremio Ademis, por el tema de las clases. Sí, totalmente. En la provincia de Buenos Aires, CETERA, que es, digamos, el gremio más representativo de la Argentina y que tiene entre sus referentes en la provincia de Buenos Aires a Roberto Baradel,
y también tiene una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires a través de UTE con Eduardo López, que es el gremio más representativo de la actividad. Están pidiendo que se acaben las clases presenciales. Y bueno, eso es una señal fuerte de cómo tanto en la oposición, en el caso de Larreta, como los aliados políticos para el gobierno nacional están plantando bandera, porque bueno, también ellos están preocupados por cómo la pandemia podría impactar en el mismo personal educativo, en los maestros docentes y el personal no educativo. Vos te acordarás que hace un mes y medio, el gobierno dijo que las vacunas que llegaran iban a ser para los docentes, y ese plan medio que quedó en la deriva ante las dificultades de abastecerse las vacunas y por otro lado en la urgencia de tratar de vacunar a los más grandes, a los más adultos, mayores de 60, 70 y 80, antes de que llegue el invierno. Bueno, Ezequiel, y entre todo esto se nos vienen las elecciones. Sí, te quería contar qué pasa con las PASO, y vos que sos un hincha de Racing, recordarás a Mostaza de Merlo diciendo paso a paso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se han dado con los cuernitos. Claro, hace aproximadamente 15 días tuvimos una foto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que es el encargado de organizar los comicios, y Máximo Kirchner, que es el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara Baja, con representantes de Juntos por el Cambio, en este caso el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo. Se tomaron una foto en la Casa Rosada para hablar de un plan de inversión en la provincia de Buenos Aires, pero de paso conversar tras bambalinas de una propuesta que tenía el gobierno, que era o bien cancelar las PASO, como presionaron algunos gobernadores, o bien posponerlas. Finalmente, la semana pasada supimos que la propuesta oficial sería llevar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre, atrasarlas unos 33 días, y llevar las elecciones generales de octubre a noviembre. Esto provocó un quiebre en Juntos por el Cambio, porque no hay una posición unívoca dentro de la máxima coalición opositora, que, como vos sabés, se está reorganizando y tiene varios referentes en pugna. Por un lado, el expresidente Mauricio Macri, por otro lado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, del otro lado, la Unión Cívica Radical, que se está reorganizando, toma más coraje para liderar la oposición, con el gobernador Gerardo Morales, con Martín Lustó desde la capital federal. Es decir, tampoco ellos tienen claro qué posición tomar, y no se puede avanzar porque no se sabe hasta ahora si van a encontrar consenso en la principal fuerza que tiene que también dirimir sus candidaturas de acá a 2021 y eventualmente ya perfilar candidatos para 2023. Esta discusión también provocó un segundo quiebre en Juntos por el Cambio, que de alguna manera es beneficioso para el gobierno nacional. Junto con la propuesta de posponer durante un mes las elecciones, como dijimos, las PASO de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre, el ministro del Interior llevó una propuesta para crear una comisión bicameral de seguimiento de la pandemia, que era algo que ya venía reclamando la oposición durante el año pasado, pero que en un año electoral toma otro cariz. ¿Por qué? Porque de formar esta comisión se le estaría de alguna manera cediendo una corresponsabilidad a la oposición parlamentaria en la gestión de la pandemia, y de alguna manera Juntos por el Cambio perdería, si se quiere, un elemento en base a cómo vaya siendo el derrotero de los hechos para utilizar en campaña en el caso de que decida que su caballo de batalla discursivo va a ser la mala gestión de la pandemia o las consecuencias económicas de un confinamiento tan estricto en 2020. Así que estamos por ver si aceptará o no aceptará Juntos por el Cambio este calendario electoral de emergencia, y al mismo tiempo sumarse a una comisión multipartidaria para tratar la emergencia sanitaria. Mientras tanto, la Cámara Nacional Electoral obviamente sigue adelante porque tiene que ir preparando todo el proceso electoral. Hay muchas fechas que se cumplimentan antes de llegar a las PASO, como es el cierre de las listas definitivas, la homologación de los candidatos, etcétera, etcétera. Y para todo eso pide al gobierno que se dan más vacunas y que alrededor de unos 500 agentes que están involucrados directamente en el proceso estén inmunizados. Como vos sabés, las vacunas son un bien escaso y eso genera un nuevo frente de discusión que el gobierno va a tener que resolver. Por un lado, convencer a la oposición que tome una postura unívoca, y por el otro lado, mantener la paciencia de la justicia electoral en este caso. Bueno, por eso te iba a decir, en medio de todo esto está la jueza Servini. Está la jueza Servini, claro, que tiene competencia electoral,
y resta también ver la posición del juez, vos te acordarás, Alejo Ramos Padilla, que era un juez federal que estaba en Dolores y que ahora tiene competencia electoral. Eso estaba también en definición en estos días, ¿no? Y déjame decirte, no hablamos mucho del presidente. Vos viste que el presidente está un poco de capa caída o guardado porque está terminando el confinamiento al que fue sometido por haber dado positivo de coronavirus. ¿Y cómo está en el poder, digamos? Sí, bueno, Alberto Fernández estaría hoy, tras 10 días de confinamiento, concluyendo el encierro o el aislamiento, pero yo te quiero hablar de otro aislamiento, que ese es muy difícil de que Alberto se pueda liberar y que tiene que ver con su proyección como un líder regional e incluso con la generación de consensos en lo que es la región de Sudamérica, más aún en un contexto difícil como es el de la pandemia y con las dificultades que tienen los países de ingresos medios y menos desarrollados como la de nuestra región para poder acceder a este bien tan escaso y necesario que son las vacunas. Vos sabés que hay gente que compara a Alberto Fernández con el presidente Raúl Alfonsín y la situación que le tocó vivir en 1983. Cuando la Argentina recuperó la democracia, prácticamente todos los vecinos estaban todavía atravesando procesos dictatoriales, ¿no? Bueno, similar la situación y extrapolada a nuestro contexto, Alberto es el único presidente, si se quiere, de un ala progresista, o más, si se quiere, con un sesgo hacia la centroizquierda, mientras el resto de la región se va configurando como una porción o un vecindario de líderes de centro derecha, con una mirada más aperturista hacia el mercado, si se quiere con una tendencia más liberal, y eso lo acaban de confirmar este domingo 2 procesos electorales muy importantes en los cuales el gobierno hizo una apuesta que a la luz de los resultados no ha sido positiva. Vos sabés que en el Ecuador se consagró presidente el banquero Lasso, después de 3 intentos, venció a Andrés Arauz, que era el representante de Rafael Correa, es decir, de la izquierda ecuatoriana. Y lo hizo con el apoyo de líderes indigenistas y finalmente, luego de algunas horas de silencio, el presidente Alberto Fernández reconoció el triunfo de Lasso, pese a que él había públicamente apoyado al candidato de Correa, Andrés Arauz. Así que ahí perdió una gran apuesta Alberto Fernández. Y por otro lado, en Perú también este domingo tuvimos elecciones y allí cerca de 8 candidatos, muy pegaditos uno del otro, dirimieron lo que fue la primera vuelta para ir en junio a vistas a la segunda vuelta electoral y a un balotaje que va a tratar de resolver este derrotero trágico que ha tenido nuestro hermano país, con un cuatrienio en el que reemplazaron a un presidente que tuvo que renunciar por hechos de corrupción, como es Pedro Pablo Kuczynski, que luego apareció otro presidente interino, Martín Vizcarra, que fue destituido, tuvo que asumir otro que es Bustillo, tratando de hacer la transición, y finalmente en junio los peruanos van a tener un nuevo presidente. Este clima enrarecido que sucede en este vecino país, el cual tenemos tantos inmigrantes aquí en la Argentina, se definirá en junio con 2 candidatos. Uno es un dirigente sindical y maestro rural de centro izquierda, que se llama Pedro Castillo, y el apellido de la segunda candidata que va a dirimir la interna se llama Keiko Fujimori. Te sonará Fujimori porque es la hija de Alberto Fujimori, presidente del Perú en los 90. Acá el gobierno no tiene una posición tan clara, pero tendería a priori a ir por el lado de Castillo. Sin embargo, hay en las PASO quedaron en el camino muchas fórmulas electorales de centro derecha que le podrían sumar los votos a Fujimori, con lo cual volvería a darse el caso de Ecuador. Vamos a tener seguramente un gobierno más bien conservador y de centro derecha. También este domingo, para terminar el super raid electoral, Bolivia, donde gobierna Luis Arce, el candidato que es el delfín de Evo Morales, perdió las elecciones regionales, es decir, las comunidades autónomas de Bolivia eligieron candidatos opositores, con lo cual los bolivianos mostraron que no hay un cheque en blanco para este gobierno que sí apoya a Alberto Fernández. Y finalmente nos encontramos con que la relación con Brasil, que es tan importante para la Argentina, vuelve a tener cortocircuitos. ¿Por qué? El embajador Daniel Scioli la semana pasada
sostuvo que Jair Bolsonaro, estaba en condiciones de juntarse con el presidente Alberto Fernández para tratar de dirimir ciertas cuitas y avanzar en la relación bilateral. Pero Alberto, desde su aislamiento en Olivos, se comunicó con Lula e hizo una serie de tweets dando a entender que Bolsonaro y otras fuerzas políticas estaban intentando volver a enjuiciar a Lula da Silva y de alguna manera presionando sobre la justicia, lo cual es una muy mala señal para la relación que estos dos presidentes tienen que desarrollar en pos de los gobiernos y de los pueblos que les toca conducir. Con lo cual, el resultado es que Alberto queda más aislado que nunca, con un único socio regional, que es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con una posición ambivalente respecto a lo que es el gobierno de Venezuela y de Nicolás Maduro. Precisamente hoy, que el presidente termina su aislamiento, tendría un almuerzo con el almirante Craig Faller, que es el jefe del Comando Sur del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, es uno de los militares más importantes, más cercanos al presidente demócrata Joe Biden, que ha venido a la Argentina desde la semana pasada que está, ha hecho donaciones para ayudar a contener la pandemia y quiere tener novedades acerca de la posición de la Argentina. También otros funcionarios de extrema cercanía y confianza con Joe Biden están llegando al país, entre ellos el colombiano Juan González, que es su asesor especial para asuntos hemisféricos en el Consejo Nacional de Seguridad. Así que Alberto está en esta dicotomía, ¿no? Sí, y como señalás vos, más aislado que nunca en cuanto al poder, la integración regional. Ezequiel, bueno, vamos a hacer una pausa y después te queremos consultar sobre algo que sabes mucho también, que son las entretelas en el plano económico. Sí, cómo no, vamos a hablar a ver si sube el gas y si eso recalienta la inflación, cómo anda el ministro Guzmán con su relación con la vicepresidenta Cristina. Ya volvemos, Ezequiel. Y aquí seguimos con la beta política, estamos con Ezequiel Chavay, como todos los martes. Bueno, lo que habíamos adelantado, queremos enterarnos, que él sabe mucho de esto, de cómo viene lo económico. Ezequiel, adelante. Quique, como te decía, estamos en las puertas del primer incremento de la tarifa de gas de lo que es el año 2021, pero también del 2020, que pasó debido a la pandemia sin ningún tipo de modificación ni alza en la factura que finalmente llega a los domicilios. El Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, confirmó que en mayo las boletas van a estar llegando con un 7% de aumento en promedio y está en veremos la aplicación de un 8% en junio, que llevaría el incremento a un 15%, muy por debajo de la expectativa de inflación tanto oficial como de los privados, ¿no?, que oscila entre el 29% y el 50%. Este aumento que se anunció y que se homologó es solamente por el criterio o el concepto del transporte y la distribución de la energía, mientras falta definir cuál es el costo de la generación y si eventualmente va a tener un aumento, es decir, cuánto se le paga a las empresas que generan la energía. Y ese ítem repercute aproximadamente en el 50% de la boleta. Si eventualmente se hiciera una modificación en el costo de generación, la propuesta que llevó el ENARGAS en términos técnicos indicaría que la boleta tendría que tener un incremento adicional de entre 27 y 28% para no incrementar durante el año los subsidios que ya están definidos para mantener este cuadro de tarifas eléctricas, ¿no?, que insume aproximadamente el 1,7% del Producto Bruto Interno. Si no se tocara ese esquema, porque ahí está la puja hoy en día, serían necesarios inyectar a las empresas en concepto de subsidios entre 35.000 y 55.000 millones de pesos, que, como vos sabés, se necesita de alguna manera cubrir, y esa cobertura de un rojo que no estaba previsto en el presupuesto se hace o con más emisión monetaria, que muy seguramente tenga impacto en la inflación, o con el cobro de mayores impuestos, lo cual sube la presión tributaria, que obviamente en un contexto de economía en recuperación, eso lo pongo muy entre comillas, sería contraproducente y hasta incluso asfixiante para las empresas y también para los contribuyentes. ¿Por qué no sabemos si se va a incrementar o no y si se va a sumar un aumento en lo que es el costo de generación? Detrás de eso subyace
una pelea de fondo entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien depende la Secretaría de Energía y en última instancia el Enargas, y los partidarios del Instituto Patria, referenciados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos Federico Bernal, que es el actual interventor del Enargas, que habló en una entrevista con el Cronista sobre que quisiera un único aumento en el año, que sería este 7% de mayo, eventualmente el 8 de junio. Sin embargo, desde la cartera de Economía, el ministro Guzmán durante el fin de semana dio una entrevista y dijo que los subsidios no se pueden incrementar y que no está previsto hacer una mayor erogación de la que ya estaba pautada y aprobada por el Congreso, con lo cual está dando a entender que va a ser necesario hacer un aumento. Eso obviamente va a tener un impacto en el consumo residencial y en lo que pagamos todos nosotros, y seguramente va a tener un traslado a la industria. Por lo tanto, es interesante evaluar o anticipar si eso puede llegar a tener un costo en el incremento de la inflación, que es la gran preocupación que desvela el gobierno, primero para bajarla y tratar de sanear los índices macroeconómicos, pero también con una mirada electoral, porque es fundamental tener a raya la inflación para mantener el poder adquisitivo de los salarios y de alguna manera tener a buena parte de su electorado contento. Ezequiel, un tema junto que... con esta situación. Sí, disculpa, un tema que no es menor. Mañana el Papa Francisco, en audiencia privada, recibe a Guzmán. Así es. En el fondo, lo que está subyacendo es una pelea con el fondo, que está pidiendo medidas de mediano plazo de regularización y estabilización. Guzmán quiere llevar las cuentas en orden y bajar los subsidios, y el Instituto Patria y la vicepresidenta, con una mirada más electoral, dice hay que sostener una situación complicada. Este apoyo que vos mencionás y esta reunión del Papa Francisco con Martín Guzmán en el marco de la gira europea que está haciendo el ministro de Economía resulta en una suerte de revalidación y de apoyo muy explícito a la figura del ministro, en un momento en el que está puesta un poco en duda su permanencia en el cargo como titular del Palacio de Hacienda. El fin de semana empezaron a circular versiones de renuncia del ministro que obviamente fueron desmentidas, más aún resultaban deslocadas o fuera de contexto, sabiendo que Guzmán se estaba yendo a Europa a juntarse con los ministros de Economía y Finanzas de Alemania, de Italia, de Francia, para renegociar una deuda de 2.600 millones de dólares que la Argentina tiene con el Club de París y vence en mayo, y al mismo tiempo hablar sobre los avales y el apoyo político que necesita la Argentina en el directorio del Fondo Monetario Internacional para lograr un acuerdo que permita repagar la deuda que tenemos con ese organismo, superior a los 44.000 millones de dólares, en un plazo de 10 años. Es decir, resultaría raro que Guzmán, frente a una de las negociaciones más importantes y cruciales para el futuro de la Argentina, sea desautorizado dejando el cargo. Así que esto de alguna manera desnuda esas tensiones que hay entre dos alas del gobierno, ¿no? Que ya se manifestó la semana pasada cuando se oficializaron las medidas restrictivas y empezó a haber una presión para establecer de vuelta un ingreso familiar de emergencia o algún mecanismo de transferencia de ingresos para los sectores más golpeados que trabajan en la informalidad o que no trabajan o que no tienen ningún tipo de sustento ni reciben otra ayuda del Estado, en el caso de que vayamos, como hablábamos en el primer bloque del programa, a una cuarentena más estricta. Todo esto también te marca que Cristina Fernández de Kirchner le está marcando la cancha a Guzmán, que es un hombre que viene del mundo académico, con muy buenas referencias, con contactos en los Estados Unidos, pero que de política, bueno, no es su métier. Y es difícil también para el ministro de Economía en un año electoral tener que sentarse sobre la caja del gasto y tener que parar las intenciones o las iniciativas que tienen este tipo de sesgo, ¿no? Vos sabés que el ministro de Economía se le suele conocer como el señor no, porque es el que tiene que de alguna manera frenar los intentos de montarse de la caja de los demás ministros y funcionarios. Y como sabés, vos también ayer se conoció que el gobierno, junto con estas medidas que veníamos hablando, renovó un acuerdo que tiene también mucho impacto en la canasta de consumo y en el bolsillo de todos los que nos oyen, que es el programa Precios Cuidados, que algo ya habíamos adelantado la semana pasada. Precios Cuidados
vuelve recargado y también con góndolas controladas. Ayer la Secretaría de Comercio Interior anunció que este programa, que es optativo y voluntario, que incluye al gobierno, a los supermercadistas y a los productores, va a ser renovado hasta julio. Es un acuerdo que tiene más de 600 productos, alimentos, elementos de higiene, bazar, etcétera, que van a tener unas subas de apenas el 5% en el trimestre, lo cual es un número más que razonable y bajo frente a la expectativa que tenemos. De lo que venía ya del año 2020, que fue cuando fue renovado, relanzado con estos 600 productos, se agregan algunos productos específicos para la pandemia, como son las máscaras faciales de COVID-19 y algunos otros alimentos. Pero ¿por qué te decía que los precios cuidados vienen con las góndolas controladas? En paralelo de ese anuncio, el gobierno instrumentó una sección de la ley de góndolas que es tan resistida por los supermercadistas y en general por los productores de bienes de consumo masivo, y es el Manual de Buenas Prácticas Supermercadistas. ¿Qué es esto? Es un nuevo reglamento que van a tener que cumplir de aquí a 30 días todas las empresas que tengan una facturación mayor a 13.500 millones de pesos. Básicamente en ese esquema caen todas las grandes tiendas de supermercados que conocemos, sean minoristas o mayoristas, y van a tener que de alguna manera trastocar el modelo de negocio con el que venían trabajando y la relación que habían construido con las principales marcas que todos vemos en las góndolas, que conocemos, que son sus principales proveedores. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el gobierno cancela y prohíbe la entrega de mercadería en consignación. Es decir, ya no va a haber de alguna manera cierta posición dominante o beneficiosa para los grandes productores y va a haber que sí o sí firmar un contrato, establecer un plazo de pagos y entrega de mercadería que de alguna manera le da o pone en pie de igualdad a las pequeñas pymes y productoras con las otras grandes empresas. Pero por otro lado también prohíbe algunos mecanismos de financiación o de pago a largo plazo. Vos sabés que en las grandes tiendas y supermercados los productores alimenticios, por ejemplo, entregan la mercadería y seguramente cobran a 180 días. Bueno, eso no va a suceder más y eso para los supermercadistas impacta totalmente en el esquema de negocios que tienen, en la ganancia y en cómo manejan su flujo de caja. Otra de las medidas de este polémico reglamento o manual de buenas prácticas supermercadistas es que va a tener que acabar, digamos, en la exhibición para el cliente con las islas o los lugares promocionales que tienen ciertos productos, ¿no? Que marcan también cierta preferencia de una cadena por una marca o por otra. Es decir, que por un lado este manual va a darle cierta oportunidad a pequeñas empresas que por una cuestión financiera de ser más débiles no pueden estar 6 meses sin cobrar, pero por otro lado también está inmiscuyéndose en un nivel muy profundo en la manera en la que tienen de hacer negocios estas empresas en un contexto de pandemia en el cual sabemos que se vienen registrando situaciones de desabastecimiento en la mayoría de los supermercados, sobre todo en áreas urbanas como el Gran Buenos Aires. Y de hecho también en ese sentido el gobierno la semana pasada sacó una resolución que obliga a todas las empresas a fabricar al mayor nivel de capacidad, y eso ha sido prácticamente considerado inconstitucional por algunos analistas porque sostienen que no se le puede obligar a alguien a producir incluso para ir a pérdida. Y en este esquema de control de precios que venimos desde marzo del año pasado a raíz de la pandemia o teniendo a la pandemia como excusa, bueno, muchas de las empresas vienen diciendo que están trabajando con márgenes muy acotados y prácticamente costo a cero ganancia o incluso a pérdida. Así es, y bueno, déjame invitarlos a todos aquellos que quieran a poder seguir comunicados y informados durante la semana a través de Twitter. Me pueden seguir en @SicoChavay, que tiene sus particularidades, es Sico con Z, sería Sico, y Chavay, vos sabés muy bien, pero tal vez la audiencia no, el apellido es CHABAY, así que en @SicoChavay podemos seguir comunicándonos y manteniéndonos en contacto. Así es, Ezequiel, y nuevamente felicitarte, mandarle de parte de todo el equipo un abrazo grandote a la familia por esta nueva paternidad.
Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a juntar los tres a darnos mucho cariño esta semana. Qué lindo, qué lindo. Un abrazo, Ezequiel. Abrazo para ustedes. Hasta aquí la Beta Política con Ezequiel Chavay en Radio Cultura 97.9.